Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a aprender a calcular el mínimo común múltiplo de dos o más números. Vamos a empezar definiendo lo que es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo, o sus siglas MCM, de varios números, es el menor de los múltiplos que tienen en común. Ejemplo, vamos a ver los múltiplos de 40 y 60. Múltiplos de 40, pues son 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280 y así sucesivamente. Y los múltiplos de 60, pues son 60, 120, 180, 240, 300 y así sucesivamente. Si nos fijamos, tienen en común el 120, el 240 y muchos más múltiplos en común. Pues bien, el más pequeño de todos, este 120, es el mínimo común múltiplo. Existe un procedimiento para calcular este mínimo común múltiplo, que consta de dos pasos. Primer paso, descomponer los números en factores primos. Segundo paso, multiplicar los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Mínimo común múltiplo de 40 y 60. Para calcular el mínimo común múltiplo, ya hemos dicho, el primer paso es factorizar. 40 como es par entre 2, 20 como es par entre 2, 10, sigue siendo par entre 2, 5 y como 5 es primo, entre sí mismo 1. Es decir, que 40 es 2 al cubo por 5. 60 es par entre 2, 30, que es par entre 2, 15, 15 es múltiplo de 3, entre 3, 5 y entre 5, 1. Es decir, que 60 es 2 al cuadrado por 3 por 5. Una vez hemos realizado el primer paso, vamos al segundo, que consiste en multiplicar los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Vamos primero con los comunes. Por ejemplo, tenemos 2 elevado al cubo y 2 elevado al cuadrado. Como tenemos que quedarnos con el elevado al mayor exponente, nos quedamos con 2 elevado al cubo. También tenemos 5, pero en este caso, como está en los dos números elevado al mismo número, es decir, está elevado a 1, nos quedamos con cualquiera de los dos, por 5. Y también debemos multiplicar por 3 porque es no común. Y os recuerdo que para el mínimo común múltiplo se multiplican tanto los comunes como los no comunes. Es decir, multiplicamos 2 al cubo por 5 por 3 y tenemos 8 por 5 por 3, es decir, 40 por 3, 120. 120 es el mínimo común múltiplo de 40 y 60. Vamos ahora con el mínimo común múltiplo de 24 y 36. Si seguimos los dos pasos, primero factorizamos 24, entre 2, 12, entre 2, 6, sigue siendo par entre 2, 3 y entre 3, 1. Es decir, que 24 es 2 al cubo por 3. 36, 36 es par entre 2, 18, que sigue siendo par entre 2, 9. 9 no es par pero es múltiplo de 3. Y entre 3 nos da 3 y entre 3, 1. Es decir, que 36 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Si multiplicamos los factores comunes, por ejemplo, entre 2 al cubo y 2 al cuadrado, nos quedamos con 2 al cubo. Y entre 3 y 3 al cuadrado nos quedamos con 3 al cuadrado, porque os recuerdo que para el mínimo común múltiplo se elevan siempre al mayor exponente. Y si multiplicamos 2 al cubo por 3 al cuadrado, tenemos 8 por 9, 72. 72 es el mínimo común múltiplo de 24 y 36. Vamos ahora con un tercer ejemplo. Mínimo común múltiplo de 32 y 18. Como ya sabemos, factorizamos. 32, 32 entre 2, 16, entre 2, 8, entre 2, 4, entre 2, 2 y entre 2, 1. Es decir, que 32 es 2 a la quinta. 18 entre 2, 9, entre 3, 3, entre 3, 1. Es decir, que 18 es 2 por 3 al cuadrado. Si multiplicamos los factores comunes y no comunes a mayor exponente, vemos que tenemos tanto 2 a la quinta como 2 y nos quedamos con 2 a la quinta porque es el que tiene mayor exponente y también nos quedamos con 3 al cuadrado porque los no comunes también se toman para calcular el mínimo común múltiplo y tenemos entonces 2 a la quinta por 3 al cuadrado, es decir, 32 por 9, 288. Vamos ahora con el mínimo común múltiplo de 40 y 25. 40 entre 2, 20, entre 2, 10, entre 2, 5 y entre 5, 1. Es decir, que 40 es 2 al cubo por 5.
25. Pues si factorizamos 25, entre 5, 5 y entre 5, 1. Es decir, que 25 es 5 al cuadrado. Si vamos ahora al segundo paso, nos quedamos con los comunes entre 5 y 5 al cuadrado, nos quedamos con 5 al cuadrado porque es el que está elevado al mayor exponente. Y también nos quedamos con el 2 al cubo porque es no común y en el mínimo común múltiplo también se toman los factores no comunes. Pues si multiplicamos 5 al cuadrado por 2 al cubo, tenemos 25 por 8, es decir, 200. El mínimo común múltiplo de 40 y 25 es 200. Vamos ahora con un caso un poco curioso. Mínimo común múltiplo de 20 y 40. Primero voy a hacer una observación. Hay que darse cuenta de que 40 es múltiplo de 20. Y vamos a dejar esto aquí. Primer paso. Como ya sabemos, factorizamos 40 entre 2, 20, entre 2, 10, entre 2, 5 y entre 5, 1. Es decir, 40 es 2 al cubo por 5. 20 entre 2, 10, entre 2, 5, entre 5, 1. Es decir, que 20 es 2 al cuadrado por 5. Tomamos ahora los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Entre 2 al cubo y 2 al cuadrado nos quedamos con 2 al cubo. Y entre 5 y 5 nos quedamos con cualquiera de los dos, con 5. Pues bien, daos cuenta, 2 al cubo por 5 es 8 por 5, 40. Fijaos que 40 es múltiplo de 20 y el mínimo común múltiplo es 40. Y lo mismo pasa con el máximo común divisor. El máximo común divisor de 20 y 40 en este caso sería 2 al cuadrado por 5, es decir, 20. Si un número es múltiplo de otro, el máximo común divisor es el menor de los dos. Vamos ya con el último ejemplo. Mínimo común múltiplo de 100, 200 y 300. Es decir, el mínimo común múltiplo de tres números. Primer paso, factorizamos. 100 es par entre 2,50, entre 2,25, entre 5,5 y entre 5,1. Es decir, que 100 es 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. 200 entre 200, entre 250, entre 225, entre 55 y entre 51. Es decir, que 200 es 2 al cubo por 5 al cuadrado. Y 300 entre 250, entre 275, entre 325, entre 55 y entre 51. Lo que quiere decir que 300 es 2 al cuadrado por 3 por 5 al cuadrado. Pues ahora calculamos el mínimo común múltiplo tomando los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Empezamos por los comunes. Entre 2 al cuadrado, 2 al cubo y 2 al cuadrado nos quedamos con 2 al cubo, el de mayor exponente. Entre 5 al cuadrado, 5 al cuadrado y 5 al cuadrado nos da igual, porque como todos están elevados al mismo exponente, nos quedamos con cualquiera de ellos, con 5 al cuadrado. Y ojo, también hay que multiplicar por el no común, que es este 3. Entonces nuestro mínimo común múltiplo será 2 al cubo por 3 por 5 al cuadrado. Es decir, 8 por 3 por 25, 8 por 3, 24, por 25, 600. Es decir, 600 es el mínimo común múltiplo de 100, 200 y 300. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido a calcular el mínimo común múltiplo de dos o más números. Que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.